esta fría tarde de Mundialera. ¿Ah? Mundialera. ¿Mundialera? Ahora es la inauguración. Ahora es la inauguración. ¿Qué es más importante, un coloquio o el mundial? No voy a responder eso. No me conteste, no me conteste. ¿Dónde el coloquio? Hoy día les presento a Cristian Berger. Cristian es psicólogo de la escuela, de la Universidad Católica, pero estudió hace mucho tiempo. Contigo, somos compañeros, les cuento aquí. Hizo un magíster en psicología clínica infanto-juvenil en la Universidad de Chile y luego su doctorado en la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign, donde estudió psicología educacional. Y su investigación es relacionada con el desarrollo socioemocional y relación de pares. Y le damos las gracias por estar acá. Muchas gracias, Piso. Ya, pues, me imagino que la poca gente no es por el mundial, no es por el frío, no, por eso no es por la falta de interés en estos temas, supongo. Voy a atribuirlo al frío y al mundial. Lo que les quiero presentar hoy día es dos estudios distintos que los dos apuntan al mismo foco, que es cómo comprendemos la agresión como una conducta funcional en las relaciones de pares y no como una conducta patológica, por así decirlo. Yo he intentado trabajar en los últimos años en investigar y entender por qué algunos niños desarrollan conductas agresivas y en qué contexto. Y la hipótesis que sigo es que la agresión es una conducta que se hace funcional para determinados niños en diferentes contextos. Lo que les quiero presentar hoy día son dos estudios que apuntan un poco en esa línea. Antes que nada, como siempre, hay que reconocer a la gente importante. Estos líneas de investigación están financiadas en tres partes. Uno es un proyecto Fondesit que se está acabando. El segundo es el centro ISIS, que es un proyecto FONDAP, y el tercero es un proyecto de la Facultad de Educación, que es Anillos, el cual dirige Claudia Matu y Andrés viene recién llegando. Y los maestros que hizo el equipo de trabajo. Todas estas investigaciones están armadas por un equipo que está aquí en la primera línea, falta la Camila, está Natalia que no está ahí, la Olga y Diego, que son los estudiantes que han desarrollado parte de estas investigaciones y que hacen la pega en verdad. Bueno, ¿cuál es el contexto de esto? El contexto es comprender. ¿Por qué se ríe tanto usted? ¿Cuál es un chiste? Vamos a dejarla pasar un poquito. ¿Cuál es el contexto? El contexto es un foco evolutivo en la adolescencia, y en la adolescencia por dos grandes temas. Uno, esto es psicología general, ¿no? Pero uno es el proceso de construcción de la identidad, que tiene que ver con cómo los adolescentes van definiendo una posición específica en sus contextos, tanto de pares como un poco más amplios. Y lo segundo es una orientación cada vez más clara hacia los pares y hacia los padres. Esto es muy general, pero lo interesante de esto es que obliga al adolescente a irse ubicando en los contextos específicos y obliga a encontrar maneras de ubicarse y de definirse en esos contextos. Y esto tiene que ver con las tareas evolutivas que son propias de la adolescencia, que como escriben los autores son dos grandes temas. Uno es la capacidad de establecer vínculos con otros, vínculos cercanos, vínculos de intimidad, vínculos de pertenencia. Y la segunda es poder definir una posición en esa jerarquía social, grupo social, como ustedes quieran llamarla, o sea, ubicarse en un espacio interpersonal. Y para eso, entonces, la pregunta que me hago yo, bueno, ¿con qué mecanismo, en base a qué lo pueden hacer? La noción de estatus social es una noción que en Estados Unidos es grito y plata, ¿no? Popularidad, el tema estatus es súper potente, y cada vez ha ido reinando más las investigaciones a nivel mundial. Y el estatus social es un fenómeno bastante multidimensional. Normalmente se habla de estatus como popularidad, los chicos bacanes, los chicos cool, no sé, como concepto. Pero cuando uno empieza a mirarlo, hay muchas maneras de entender estatus social. Por ejemplo, la popularidad tiene que ver con esta idea de visibilidad, de prominencia. Entonces uno piensa en la selección nacional, quien es el prominente probablemente sea Arturo Vidal. ¿Sí? Estoy con el ejemplo mundialero para que después no se enojen que no están con el mundial. Si uno piensa en los bacanes, ¿no? este perfil como bacán, cool, cholo, ¿quién podría ser? El Gary Medel, ¿no? Siendo como el perfil. Todos conocen al futbolista. Yo creo que lo muestro, sí. Bueno, no conozco la ecuatoriana, lo siento. La preferencia social es una dimensión distinta de estatus que tiene que ver con la afectividad. O sea, es una dimensión que tiene que ver con las ganas de estar cerca, de estar afiliado a esas personas. Es una dimensión que tiene que ver con contención, con compañerismo, que podría ser, por ejemplo, Claudio Bravo, ¿no? Como el capitán del equipo, una persona popular. Lo estoy inventando ahora, esto no estaba pensando. Los centrales en la red. ¿Quién es la persona más importante en términos de vínculo? El que articula, ¿no? Ahí sí que no sé cuál podría ser en la... Díaz, Marcelo Díaz. Ah, en la cancha sí, porque está en el centro. Ya, okay. Sí. Y después hay un perfil interesante, que es el perfil de admiración. Como a quién le gustaría ser, que es un perfil de estatus bien interesante y poco estudiado, que tiene que ver con, bueno, cuál es el patrón o el modelo a seguir
en este modelo, que quizás podría ser Alexis Sánchez, ¿no? Pensando en la selección para seguir con él. Lo interesante es que cuando uno habla de estatus, entonces... Te voy a apuntar el ojo. No, cuidado. Cuando uno piensa en estatus, entonces lo interesante que les quiero plantear es que uno no puede pensar en el posicionamiento de un adolescente solo en base a una dimensión, que normalmente se trabaja, que es esta idea de ser popular, en esta lógica como gringa del jefe o el capitán del equipo sudamericano, el cheerleader, son como modelos de popularidad. Hay muchas otras dimensiones que tienen que ver con posicionamiento y estatus que son importantes de entender para la manera en que un adolescente puede encontrar una posición en su red social. ¿Qué implica estatus? ¿De qué estamos hablando entonces? Estamos hablando, cuando pensamos en el individuo, estamos hablando de una posición social, un tema de visibilidad, de ser alguien, ¿no? De tener un poder en términos de la posición, la capacidad de influenciar, de tener liderazgo de alguna manera, y eso está aparejado con ciertos correlatos conductuales. ¿Cuáles son las conductas que van a estar más determinadas o más asociadas a estas posiciones de poder? De aquí es interesante la agresividad, porque la agresividad está claramente asociada a la popularidad, muy marcadamente. ¿Sí? Y esto es transversal a diferentes sociedades. Niños populares son niños más agresivos, transversalmente en Chile también. Y niños más cool, más bacanos son niños más agresivos. Ahora, si nos metemos en la mirada de variables, ¿cómo entendemos esta idea de estatus a nivel de variables? Entramos a jugar con las normas sociales. ¿Qué es lo más popular en un contexto? ¿Qué es lo que más se valora en un contexto? ¿Sí? Si seguimos con la metáfora deportiva, por ejemplo, Chile ha cambiado actitud. Yo creo que es que lo más valorado de la selección es esta idea de que somos ganadores, ¿no? De que vamos a ganar igual. El que nos pongan antes ganamos. Hace 10 años la norma chilena era ojalá que empatemos por lo menos, o que no hagan muchos goles. Esa era como la norma del fútbol hace unos años. Entonces, cuando uno piensa en qué es lo que está asociado a popularidad o estatus, tiene que ver con una norma y con marcadores de pertenencia a sector del grupo. Entonces, ¿cómo yo entonces como individuo me hago parte de un grupo en base a esos marcadores de estatus social? De aquí aparece la conducta, la agresión, como un correlato del estatus social en la medida que es una conducta social. Me imagino que todos vieron esa película, si no se las recomiendo, se llama America X, o American History X, que es este joven neonazi líder en su comunidad, el más popular, el más choro, que asesina a un afroamericano y se va preso. Y cuando se va preso empieza a cuestionar sus creencias, y cuando vuelve a salir de la cárcel se encuentra con su hermanito chico que es adolescente ahora, que está siguiendo sus pasos porque es su modelo a seguir, ¿no? Esta idea de ser el neonazi popular. Y por supuesto que su perfil es de un tipo muy agresivo, ¿no? Tanto en la conducta como en la actitud y las creencias que tiene. ¿Y por qué lo pongo ahí? Porque es un tipo súper popular. Él era el ícono en su grupo, en el contexto, era el ícono del ideal a seguir, el más popular, el más choro, el más conocido, el referente, ¿no? Sabemos que la agresión afecta posicionamientos y vínculos. Está ya bastante estudiado que los amigos con características agresivas se van seleccionando como amigos aquellos pares que también son agresivos. Entonces se van juntando en una especie como de nichos o de grupos. También sabemos que hay procesos de influencia, que los adolescentes van tomando conductas que ven en sus amigos y se van pareciendo cada vez más y semejando en el tiempo. Hay estudios que han estudiado esto a nivel de amistades y también de grupo, como el grupo va influenciando las conductas individuales en el tiempo. También sabemos que la agresión es adaptativa en términos de las metas que hablamos antes. Por ejemplo, la correlación en casi todos los estudios entre agresividad y popularidad es como de punto 4. En Chile también, punto 38 en un estudio que hicimos acá. Entonces, claro, si uno es agresivo, uno es más popular. Si la meta es ser popular, la agresión es un mecanismo para ser popular, por tanto es adaptativa. Pero también sabemos que hay una correlación negativa entre agresividad y preferencia social. Es decir, los niños agresivos son populares pero no son muy queridos. ¿Sí? No son niños que uno quiere ser amigo cercano, pero que quiere estar cerca en términos de red, pero no en términos de intimidad. Y esto es bien interesante porque entonces el posicionamiento que puede tener un niño desde la agresividad es un posicionamiento de visibilidad, de ser bacán, pero no de ser querido y tener vínculos muy cercanos y muy íntimos. Otros estudios también muestran que dentro de los perfiles de alto estatus o de valoración está este perfil, hay un perfil prosocial, que es el perfil como de liderazgo positivo, que son niños cool, estos estudios de gringo, porque se pongo la palabra cool, los bacanes, atléticos, prosociales, no agresivos. No voy a hacer el líder positivo de esa clase. Y está el perfil opuesto, que es el cool, atlético, agresivo, antisocial. Uno podría pensar que es el ícono, ¿no? Que es un personaje con muy alto estatus, con muy alto posicionamiento. Ahí abajo hay algunas referencias que apuntan a esta idea. Entonces, para cerrar un poco este contexto de lo que estamos hablando,
uno podría pensar que las conductas agresivas entonces no son constitutivas al individuo, no vienen, digamos, ni por genética, ni por características disposicionales, sino que tienen que ver con el contexto en el cual son desplegadas y son significadas. Puse a Kurt Cobain porque es como un poquito antigua, pero lo voy a ubicar como un ícono rebelde, entre comillas, ¿no? Muy popular, muy famoso. Y esta es otra película que es Ciudad de Dios. Si se acuerdan de esa escena específica, es cuando este niño que tiene, ¿cuánto? 10 años, 11 años, lo obligan a dispararle a otro para ser parte del grupo. O sea, si quieres ser como nosotros y pertenecer a nosotros y ser cool como nosotros, tienes que ser agresivo también. Y está todo el tema de la presión y la influencia grupal. Entonces, pensar que este niño es agresivo sería un error. Pero evidentemente el niño genera conductas agresivas. Si uno lo midiera en términos de conductas agresivas, le está disparando a otro. Si uno midiera si es agresivo constitutivamente, probablemente no. Entonces la agresividad pasa a ser un tema de sentido. Y por tanto define lo normativo, favorece esta idea de pertenencia o aceptación, que es lo que se ve mucho en los estudios de barras bravas, en los estudios de pandillas, en los estudios de minorías, ¿no? Subgrupos, etc. Ese es el contexto que les quería presentar, la idea de esta idea de agresión como un mecanismo de estatus. Entonces quiero representarles esto con dos estudios distintos que hemos realizado con datos chilenos. Son dos estudios, en este caso son los dos transversales, no son longitudinales, pero también tenemos datos longitudinales que apoyan la hipótesis. Uno tiene que ver con distinguir agresión y bullying como dos conductas distintas, ambas dos agresivas pero con diferentes implicancias. Esto es parte de la tesis de Diego, que está acá presente, que hemos seguido trabajando y que está entre rechazos y reenvíos de la revista. Estamos ahí en el proceso. Y el segundo es un estudio sobre admiración, hasta dónde la agresividad puede ser admirada en contextos específicos, también en datos chilenos. Metámonos con el primero. ¿Tienen preguntas hasta acá como el contexto de la formulación conceptual veloz de 5 minutos? ¿Todo bien? ¿No se va a reír de nuevo? Sí. Una pregunta muy chica. Según el esquema que salieron antes para conseguir estatus social, según eso entonces se puede ser popular sin tener la otra, por ejemplo. Sí. Tú podrías ser popular y ser rechazado, por ejemplo. Ser muy visible y ser no querido. O podría ser muy querido pero no popular, como es el caso de muchos niños. Piensen usted en una sala de clase, los perfiles que aparecen ahí. Piensen en el niño que es buena onda, que es cooperador, que es amable, pero que no tiene ninguna característica muy bacana. Es un tipo con alto estatus en términos afectivos, con muy bajo estatus en términos de posicionamiento social. Y también empiezan a jugar normas como de contexto. Yo siempre pongo el ejemplo de hombres en colegios de hombres, por ejemplo. No sé si alguno de acá fue hombre en colegio de hombres, pero ser malo para el fútbol en un colegio de hombres te pone en una posición de vulnerabilidad grande. Ser malo para el fútbol en un colegio mixto no es un problema, o es menos problema. Entonces, nuevamente, el tema de la vulnerabilidad, el tema de la posibilidad de posicionamiento depende del ajuste entre el individuo y el contexto. ¿Sí? Y eso creo que es interesante ponerlo en la discusión, porque si no caemos en el psicologicismo de pensar de que el problema es del niño, o el problema es de variables psicológicas, no necesariamente, tiene que ver con el ajuste entre ambos elementos. ¿Sí? ¿Te contesto con eso? Bueno. ¿Cuál es el objetivo de este estudio? Queríamos comparar cuáles son los correlatos de estatus de la agresión del bullying, considerando factores contextuales. Es importante distinguir bullying y agresión. Conductualmente son iguales. Un niño generando conductas agresivas contra otro. En términos de implicancia son muy diferentes, porque el bullying supone dinámicas de abuso. Supone una relación continuada en el tiempo, con intencionalidad de daño, con una persona que es víctima y que no puede redefinirse, por lo tanto una dinámica interpersonal mucho más compleja, con implicancias afectivas y sociales importantes, ¿no? Y generalmente los niños saben perfectamente cuándo algo es bullying y cuándo es agresión, cuándo es una pelea. Los profesores, para darles un dato de Chile, en un estudio de hace como 4 años, 3 años, los profesores identificaban el 50% de los casos de bullying. ¿Sí? Y lo demás eran peleas, aunque para los participantes era bullying. O sea, esta distinción es súper interesante, ¿no? Porque tiene que ver con la experiencia subjetiva de las personas que están en la sala de clase, tanto los involucrados como los observadores. En cambio, la agresión puede ser una pelea en la cancha de fútbol, puede ser una broma, puede ser conductualmente igual al bullying. La diferencia es la implicancia. Entonces nos interesaba comparar ambas dos, si permitían o estaban asociadas a indicadores de estatus en contextos específicos, en salas de clase específicas. Hay algunos supuestos importantes que, si bien el bullying y la agresividad son iguales conductualmente, la agresividad es mucho más normativa. La agresividad es una conducta común que está presente en casi todos los contextos humanos. De hecho, es un mecanismo de solución de conflictos súper usado y súper útil además.
aunque con consecuencias medias malas, ¿no? Pero yo les podría apostar que todos ustedes han sido agresivos en el último año de alguna manera. Aunque quizás todos aquí nos declaramos buenas personas no agresivas, porque todos probablemente hemos ocupado mecanismos de relación agresiva en algún momento u otro, ¿no? ¿Qué les quiero decir con esto? Que la agresividad es una conducta normal, esperable, incluso aceptable, e incluso valorada en ciertos contextos. El bullying, en cambio, es una conducta que no es normativa porque es una conducta de abuso y por tanto es sancionada y es criticada en los contextos sociales. Entonces esperaríamos que la agresividad estuviera asociada con popularidad positivamente, pero no fuera una conducta querida en términos afectivos. Y en cambio el bullying, al ser abuso, debería ser no popular y además no aceptado entre los compañeros. Esa era la hipótesis inicial que teníamos. Ahora, ¿cómo operacionalizamos esta idea de contexto? ¿Cuál es un contexto que permite comprender o darle sentido a estas variables? Y aquí hay una, en el fondo, alusión a las normas sociales, lo que hablábamos un poco antes cuando les mostraba la imagen de América X. Cuando uno piensa en estas normas sociales, que lo que hacen es escribir estatus a ciertas personas, a ciertas conductas, a ciertos atributos. Si ustedes fueran parte de este contexto, que es la capa de Colo-Colo, la capa blanca, que la puse como los malos porque soy de la U, entonces no hay que poner a los otros para no tener problemas de afinidad. Si usted es parte de ese contexto, probablemente va a tener que tener ciertos atributos y ciertas conductas para ser parte de ese contexto, para ser valorado e incluso solicitado. Entonces esta norma, este colectivo social genera ciertas normas que son las que uno tiene que desplegar para ser parte. Lo mismo que pasa en la película Ciudad de Dios cuando este niño le piden que sea agresivo con otro. O una pandilla cualquiera, esta es una foto sin ninguna intención tomada de Google Imágenes para que no piensen que hay ningún tipo de pandilla X. ¿Sí? No sé si alguno de ustedes ha hecho investigaciones o ha estado en contextos de, digamos, grupos, pandillas, grupos alternativos, grupos violentos, pero lo que uno ve ahí es que la norma del grupo lo que hace es que establece el canon a seguir por los participantes. O sea, uno no puede ser parte de una pandilla agresiva si no es agresivo. Es contracultura eso. La única manera de ser parte es calzar con ese estereotipo, aunque uno no sea agresivo en términos, no sé si llamarlo constitutivo, personalidad, pero debe calzar. Y esto es lo que los papás le guían a los niños como el contagio social, ¿no? Si tus amigos se tiran del 10º piso, también te tiras. Si tus amigos fuman, también fumas. Todas estas investigaciones que hay millones sobre contagio en consumo de sustancias, en cigarrillo, en alcohol, en sexualidad temprana, en todas las conductas de riesgo típicas de los colegios, también en la agresividad. Entonces, lo que fundamentaría el estatus de una persona en estos grupos sería calzar con la norma de ese grupo, que es lo que se llama esta idea de efecto de ajuste. En la medida que tú te ajustas con la norma, que es valorada, vas a ser más valorado también. Esto está bastante estudiado en rendimiento académico, en conductas prosociales, en conductas agresivas, en consumo de sustancias, porte de armas. Son los que tengo como en la mente participación ciudadana, bueno, y así, ¿no? Ahora aquí hay que hacer una distinción importante entre las normas descriptivas y las normas prescriptivas. No sé si conocen la distinción, pero básicamente la norma descriptiva tiene que ver con la prevalencia de una conducta. O sea, cuántos de los miembros de este grupo son efectivamente violentos y generan conductas de agresividad. En cambio, la norma prescriptiva tiene que ver con la valoración y la aceptación que se hace sobre esa conducta. No necesariamente somos agresivos, pero valoramos la agresividad. No sé si alcanza a ver el chiste que conté súper bueno, conté súper como directivo en mi humor básico. Hay un abismo y tenemos a los canguros que le dicen, ya pues pasan, todos los bacanes ya pasamos. Y el otro es un elefante, que probablemente le va a costar bastante pasar en la vida. Entonces si ese elefante quiere ser cool como los canguros, va a tener que saltar. El costo del salto puede ser mal. Puede ser un elefante reventado al fondo de la vida. ¿Sí? Piensen ustedes en estos niños los bacanes que fuman y este uno que no fuma pero quiere ser bacán. Piensen en estos niños agresivos y este que no es agresivo y quiere ser parte de los bacanes. Esa es lógica. ¿Cuál es el costo? También de cuánto valora, cuánto el grupo establece estas normas rígidas de aceptación. ¿Cuáles son nuestras hipótesis en este estudio? Que la agresión, al ser una conducta normativa, estará, su asociación con el indicador de estatus será más influenciada por las normas grupales. Es decir, como la agresión tiene que ver más que ver con la aceptación del grupo específico, en la medida que el grupo sea más aceptador o más sancionador de la agresión, el individuo va a cambiar mucho más sus conductas, se va a adaptar mucho más a la norma. El bullying, en cambio, en la medida que es una operación de abuso, va a ser sancionado transversalmente y no va a tener que ver tanto con la norma grupal, ¿sí? Porque el abuso en sí es sancionado transversalmente. De hecho, muchos adolescentes agresivos dicen que son agresivos como una manera de hacer justicia frente a casos de abuso.
lo cual llega a ser paradójico, ¿no? Pero esta idea de ser abusador, porque así establezco justicia cuando hay uno que molesta a otro. Y la agresión se ocupa como un mecanismo de justicia social. Entonces, claro, esta idea de abuso, incluso en contextos agresivos, el abuso va a ser sancionado, ¿no? Y el modelo esquemático de esto es que tenemos salas de clase, el estudio tiene, bueno, depende del método, pero estamos trabajando no con salas de clase, sino que con grupos de pares, grupos de 8, 6 jóvenes, pensando en que el grupo cercano es el que establece la norma, ¿sí? Es que establece la norma específica prescriptiva, y dentro de eso tenemos estos individuos anidados en el grupo que son los que van a cambiar en función de esta norma del grupo establecido, que a su vez están dentro de salas de clase, que a su vez están dentro de colegio. El método es un estudio de 1.166 estudiantes de cuarto, quinto y sexto, igual dividido por género, son 30 salas de clase, en 4 escuelas de Santiago, todas particulares subvencionadas, tenían económicos medio bajo. No sé qué va a pasar con la escuela el próximo año con la nueva ley, pero no sé qué va a pasar, si llegan o no. Ahora, para este estudio, dado que nuestra unidad de análisis era el grupo, seleccionamos a 700 participantes que estaban dentro de grupos identificables, ¿sí? Porque necesitábamos la unidad de análisis del grupo para poder hacer el estudio. ¿Cuántos grupos había? ¿Te digo? Como 80 grupos nomás. Sí, por 80 grupos, más o menos. O sea, tenemos un promedio como de 8 miembros por 108 miembros por grupo, más o menos. ¿Y qué instrumentos usamos? Usamos para medida de acción y bullying usamos una encuesta de autorreporte que es la Illinois Bullying and Fighting Scale, que tiene 3 subescalas. Una es la escala de conductas agresivas, la segunda es la escala de conductas de bullying o abusivas, ¿no? Y la tercera es la escala de victimización. 3 escalas separadas distintas que nos permitieron distinguir agresión y bullying. Ahora, para hacer como full self-disclosure en la presentación, la mayor crítica de los evaluadores fue que la escala, si bien conceptualmente distingue, probablemente en los reportes de los estudiantes no distingue tanto ambas conductas, aunque los resultados nos dan la razón de que sí las distinguen, pero esa fue una crítica de los evaluadores al estudio y estamos tratando de defendernos contra esa crítica despiadada de los pares. Y después usamos la técnica de nominación de pares, que lo que busca es establecer el consenso dentro de una sala de clase del perfil de cada niño. Entonces lo que uno hace es que le pregunta, tiene un cuestionario con ítems, quién empieza a pelear, quién molesta a otro, quién es popular, con quién te gustaría juntarte, quién hace algo más pesado, y para cada de esos indicadores el niño tiene que marcar el nombre de sus compañeros o compañeras que calzan con ese perfil, lo cual hace que cada niño tenga un puntaje, una proporción de puntaje en ese indicador de 0 a 1, que es la probabilidad de nominaciones. Es una técnica súper interesante porque lo que muestra en el fondo es un consenso de quién es cada niño, en términos de posicionamiento social. Ocupamos nominaciones para popularidad, en este caso, que es quién es popular en tu curso y quién no es popular en tu curso. Son 2 dimensiones distintas que se integran después. ¿Y con quién te gustaría juntarte? ¿Con quién te gustaría juntarte o jugar para juntarte? ¿Con quién te gustaría pasar el tiempo? ¿Con quién no te gustaría pasar el tiempo? Es la pregunta. Con niños más chicos se pregunta con quién te gustaría jugar, con quién no te gustaría jugar. Con adolescentes ya más grandes, la pregunta tiene que ser más adaptada, ¿no? ¿Con quién te gustaría salir, por ejemplo? Podría ser una pregunta más adecuada. No sé, bueno. Y en términos de sala, después identificamos los grupos de pares. Esta es una técnica, el Social Cognitive Mapping, que lo que hace es que le pregunta a cada niño quién es tu grupo de amigos, le pregunta además qué otros grupos de amigos hay en la sala de clase. Todo esto se mete después a una matriz de conominaciones, donde todos los niños reportan de todos sus compañeros en la sala de clase, y te genera una especie de sociograma, pero en base al consenso de todos los participantes del curso, no solamente un sociograma autogenerado. Y por tanto lo que uno tiene es una red social consensuada en la sala de clase, lo cual es bien potente en términos de lo que uno podría pensar que es real. No es que yo diga que soy amigo de los más bacanes, es que todos dicen que yo me junto con tales niños, y por tanto uno podría confiar en que es una pertenencia real y una pertenencia deseada, por así decirlo. Y después calculamos las normas grupales a nivel de sala de clase. Para eso lo que hicimos fue ocupar la escala de creencias normativas sobre la agresión, que es una escala que lo que intenta medir es cuánto el participante valora la agresión como una conducta aceptable. O sea, preguntas del tipo, ¿está bien pegarle a alguien cuando te pegó primero? ¿Está bien molestar a alguien si es que es menos importante? ¿Esto de Mayer? ¿Segundo de Mayer? ¿Ítem de la escuela en que se llama? ¿Cuánto es para defender a alguien? ¿Está bien pegarle a alguien que se estoy defendiendo? O sea, ¿hasta dónde la agresividad es una conducta valorada y validada en el contexto? Y diseñamos una escala paralela que es de creencias normativas sobre prosocialidad,
que intentamos hacer la paralela para poder hacer calzar. Y lo que plantea esta escala es hasta dónde la prosocialidad, las conductas de cooperación, de altruismo, de ayuda, son valoradas también en la sala de clase. Preguntas del tipo, no sé, es más importante que todos estemos bien hasta yo solamente bien. Estoy inventándonos más o menos, pero la idea es un poco esa. Preguntas negativas. Mi bienestar es más importante que el de los demás, por ejemplo. Y esta escala está, bueno, la diseñamos, la estamos validando, está en evaluación en una revista. Vamos a ver qué pasa ahí. Estamos trabajando todavía. ¿Y cómo analizamos estos datos? Con un modelo jerárquico, de variaciones jerárquicas, que es un modelo que lo que busca es hacerse cargo y aprovechar la anidación de los datos de individuos dentro del grupo. Tanto no es una regresión de múltiples factores, sino que es multinivel, lo que significa que uno aprovecha que los niños están en un grupo específico. La pregunta es, en este caso, ¿qué factores o qué variables predicen popularidad en la medida que un niño es específicamente parte de un grupo con estas características? No es solamente una suma de variables, es una integración de variables. Y lo que hicimos como modelo fue predecir estatus, ya sea popularidad, ya sea preferencia, en base a la agresividad y el bullying, como dos factores predictores, y genera como un control a nivel 1, o sea a nivel del individuo, y cómo esas relaciones eran determinadas o influenciadas por variables de contexto, variables de sala de clase. O sea, la pregunta que estamos preguntando... ¿Nivel de grupo, no? Nivel de grupo, perdón. No, sala de clase. Nivel de grupo. Lo que estamos preguntando acá es, ¿la agresividad predice popularidad de igual manera en todas las salas de clases? ¿O en todos los grupos, perdón? Vale, gracias. ¿El bullying es igual de rechazado en todos los grupos, según la norma grupal establecida? Ya, esos son los resultados principales. Vamos a ir viendo la tabla poco a poco. No sé si han visto alguna vez análisis de HLM, pero es una proyección básicamente con diferentes niveles. Lo que está en letras minúsculas son las variables de nivel 1 y lo que está en letras mayúsculas son las variables de nivel 2. Entonces, si nos vamos a este modelo, estas son las variables de nivel 1 a nivel individual, estas son las variables a nivel grupal. Este es el modelo que predice popularidad. Popularidad es la variable dependiente. La pregunta es, bullying y agresión predice popularidad. Primero tenemos un efecto de intercepto, o sea, hay diferencias entre los grupos en su promedio de popularidad. No todos los grupos son iguales en términos de popularidad. O sea, hay grupos de niños bacanes y grupos de niños invisibles. Si queremos ponerlo así, uno que así es cierto, la realidad que uno ve en los colegios efectivamente sucede. Y las variables individuales, el bullying, como esperábamos, predice negativamente la popularidad. O sea, ser un matón no es popular, pero ser agresivo sí es popular. O sea, un niño que tiene conductas agresivas efectivamente alcanza niveles de popularidad. Pero un niño que esas conductas agresivas las pone al servicio del abuso, deja de ser popular. Lo cual nos parece súper interesante en términos de intervenciones y de prevención, ¿no? Porque no es atacar la conducta, lo que tenemos que atacar es el sentido de la conducta, o la relación que se establece entre los sujetos, más allá de la conducta específica. Nivel 2, que pasa entonces en salas específicas, lo que vemos solamente es que las normas sobre la prosocialidad, es decir, hasta dónde se valida la prosocialidad, tiene un efecto negativo sobre la relación entre agresión y popularidad. Esto significa que la relación entre agresión y popularidad es más marcada en salas de clases que validan la prosocialidad. Después voy a intentar explicar ese resultado con más detalle, que es un poco contraintuitivo. Mismo modelo con preferencia social. Acuérdense que popularidad es un indicador de estatus de visibilidad, prominencia, poder. ¿Sí? En cambio, preferencia es un indicador de estatus de me gustaría pasar tiempo con esta persona, ¿no? De intimidad, de cercanía. Y acuérdense de las dos metas de la adolescencia. Una meta es cercanía, pertenencia, intimidad. La otra es popularidad, posicionamiento, ¿no? Estamos trabajando en esas dos dimensiones. En este modelo, es interesante que no hay diferencias por grupo. O sea, la preferencia es transversal en los grupos. En todos los grupos hay niños más y menos preferidos. La popularidad es como un tema de visibilidad, no de ser más bacán, más choro. Nuevamente el bullying predice negativamente la preferencia, que es lo esperado, pero esto es un resultado un poco... Está bien, ¿no? Esto es negativo. Me equivoqué, porque falta un menos ahí. Las dos conductas son negativas en términos de su relación con la preferencia, que es esperable también, ¿no? O sea, la agresión como conducta y el bullying como conducta no son preferidos. A los niños no les gusta la agresión. Y esto es súper importante para las intervenciones. Porque uno dice, claro, la agresión es un mecanismo de ajuste. Los niños que son agresivos lo hacen porque les sirve. ¿Ok? Porque eso no significa que les guste. Y si ocupamos la potencia que genera esto, de decir, mira, la agresividad no es deseada, pero la gran mayoría de los niños dicen, sí, pero no nos gusta, pero es parte de la vida. Está súper naturalizada la agresión en el colegio.
Cuando uno le dice a un niño no cambiemos, es que no vamos a cambiar ciertas partes de las relaciones, así funcionamos. Y eso es lo que tenemos que trabajar, esta creencia de que es normativo en base a este indicador que está mal escrito ahí. Interesantemente, la preferencia social sí marca diferencias en los grupos cuando hay conductas de agresión. ¿Qué quiere decir esto? Que en los grupos con normas más favorables contra la agresividad tienen en general menores indicadores de preferencia social, como promedio grupales. Y nuevamente las creencias normativas sobre la proporcionalidad afectan la relación entre agresión y preferencia. La agresión es la misma, mientras mayor valoración de la proporcionalidad hay, la agresión es menos aceptada. Vamos a verlo después en detalle en clínico. Quiero mostrar los gráficos para mostrarles esto más fácil en la comprensión. Me imagino que no alcanza a leer, pero les puedo contar más o menos qué es esto. Ambos gráficos son la relación, o el slope, digamos la curva, la regresión entre agresión, en este caso popularidad, y entre bullying y popularidad. Las líneas diferentes tienen que ver con el grado de aceptación de la agresión en cada grupo. La curva azul son los grupos que menos aceptan la agresión, la curva roja es el promedio, y la verde son los grupos que más valoran la agresividad. Si ustedes se fijan, la relación entre agresión y popularidad escapa en los grupos que menor valoración hacen de la agresión. Lo cual es un poco contraintuitivo, ¿no? O sea, un grupo que valora poco la agresión, en esos casos, los niños agresivos son muy populares. La interpretación que hacemos nosotros es que en esos grupos, en esos contextos, los niños agresivos son mucho más destacados, son mucho más visibles. Si todos son agresivos y todos valoramos la agresividad, da lo mismo ser agresivo, no es un marcador de estatus. Porque si el grupo no es agresivo y no valora la agresividad, ser agresivo sí es un marcador, porque te destaca y te posiciona. Y por tanto es un buen mecanismo de ajuste. En cambio el bullying, independientemente de cuánto el grupo valora la agresión, siempre es rechazado. Cambia el punto de entrada, cambia el punto de inicio, porque las culpas son exactamente iguales. ¿Sí? O sea, la conducta de bullying no afecta la popularidad, en ningún caso, independiente del contexto. Sigue siendo rechazado, dado que es una dinámica de abuso. Nuevamente interesante la distinción con las intervenciones. Insisto con el tema de cómo los adolescentes entienden entonces o significan estas conductas en sus contextos específicos. Mismos gráficos con preferencia social como variable dependiente, es decir, la agresión prediciendo preferencia y el bullying prediciendo preferencia, el patrón es exactamente el mismo. No hay diferencias en el intercepto, pero sí en la curva, y la curva es más marcada en los grupos que más valoran la agresión. En esos grupos, la preferencia social es mucho más negativamente asociada con la preferencia, y en cambio el bullying sigue siendo rechazado independientemente de las características del grupo, ¿no? De la relación que hace el grupo. Yo encuentro esto súper interesante, pero como que... Bueno, y creo que es súper interesante, ¿por qué? Porque esto es súper coherente con la mirada de psicología del desarrollo ecológica, las miradas que inició Don Fenberg en los 70, ¿no? Que tienen que ver con entender que el niño se desarrolla tanto personalmente como conductualmente, etc., en contextos específicos. Entonces, si queríamos modificar, si queríamos trabajar temas como la agresión en los colegios, la intervención no pasa por el niño, pasa por el contexto, porque el contexto es el que le da sentido a estas conductas. Entonces, trabajar con el niño con psicólogo en competencias socioemocionales, ya bien, es importante, es un entrenamiento, pero no va a cambiar nada en la medida que no cambie la normativa, que no cambie cómo el curso o el grupo genera condiciones para que eso suceda o no suceda. Entonces la intervención cambia, tenemos que trabajar en niveles ecológicos más amplios, tenemos que trabajar con los profesores, con los directores, ¿no? Con los centros de estudiantes, no con el niño específico, y entonces las teorías psicológicas de la agresión dejan de ser tan relevantes, y son más relevantes las teorías sociológicas de la agresión, o las teorías de agresión como una conducta funcional, digamos. Bien, entonces la discusión de este estudio, ahí tengo el gráfico que dice bullies, it's not cool to be cruel. No es cool ser cruel, es cool ser agresivo, porque no es cool ser cruel. Y ese matiz es un matiz súper importante para las dinámicas interpersonales, ¿sí? Y es un matiz que a los niños les cuesta mucho ver, y cuando uno lo muestra en las intervenciones, cambia, ¿no? Porque cuando los niños se dan cuenta del daño que hacen, cuando se dan cuenta que hacen bullying y no agresión, cambia la dinámica. Y eso nos da un campo de intervención súper grande con la prevención en los colegios. ¿Qué es lo que vimos como en este estudio? Bueno, se confirma la asociación entre conductas agresivas y estatus, o sea, los datos más o menos calzan con lo que uno esperaría a nivel internacional. Es muy importante diferenciar entonces estas conductas. El gran problema es que estas conductas se diferencian solo de la experiencia de los sujetos y no de lo conductual. Por tanto, para los adultos es casi imposible saber cuándo es bullying y cuándo no, cuándo es agresión, para los profesores y para los adultos. Solamente podemos saberlo en la medida que los sujetos nos cuentan su experiencia.
Y de ahí que es tan clave que abramos canales de comunicación y expresión adecuados en los colegios, ¿no? Porque los adultos no vamos a ser capaces de entrar en esa dinámica, porque son experiencias subjetivas. La adicción parece ser normal, naturalizada y funcional. El bullying, en cambio, es una relación de abuso y por tanto rechazada de manera transversal. Y las normas globales moderan entonces la situación de la adicción, no del bullying, dado que es rechazado transversalmente. En ese estudio 1. Estudio 2. Estudio 2. Nos metimos con una dimensión diferente de estatus. En el primer estudio vimos popularidad y preferencia, como estas dos dimensiones, ¿no? de afecto y de visibilidad. En el segundo estudio nos interesaba ver el tema de la admiración. La admiración es un fenómeno que se ha estudiado súper poco. En general es bien difícil de operacionalizar, y lo que nos interesaba ver es quiénes son admirados, o qué características son admiradas en adolescentes, y si el contexto determina quién es lo admirado. Si seguimos la lógica de las normas sociales, uno esperaría que las características admiradas sean aquellas que calzan con las normas prescriptivas de los grupos determinados, ¿no? Hice una búsqueda en Google, Justin Bieber, lo tuve que poner porque puse adolescentes admirados, adolescentes cool adolescentes bacán, modelo, y en todo me salía Justin Bieber, pero así en todo, Justin Bieber, así que tuve que ponerlo, lo siento. Los otros dos son un poquito menos conocidos, ¿no? Teen Mom, todos el programa de MTV que después copió Mujer del 16, no, ¿cómo se llama? Magia del 16, ¿cómo se llama? Sí. TN, algo así, bueno. Y esta es una serie que, si no han visto, se llama Skins, que es de MTV, que es bien cruda. Allá hay un Skins Estados Unidos, un Skins Inglaterra, son bien crudas. Son estos adolescentes medio perdidos, que como abandonados por sus papás, digamos, entre comillas, que generan todo tipo de conductas que uno diría que son patológicas, si uno mira psicológicamente, porque son súper funcionales para ellos. Les permiten hacer pacto en colectivo. Hay una película que se llama Kids, que se la recomiendo, que es un grupo ultra marginal de adolescentes en Nueva York, que es la misma línea pero más extrema, digamos, que se la recomiendo para entender estos procesos. Bueno, esto es para poner un poco también de foto de la presentación para ver si está en fondo. Y no me gusta Justin Bieber, aunque tengo que reconocer que fui al concierto, me quedé afuera cuando llegué a mi hija, la dejé, entró y después la esperé a la salida. Y tuve que escuchar a Justin como de fondo un par de horas. Pero aparte de eso, no es mi opción. Ahora sí fui a Kudai, no sé los más antiguos de la clase. Ahora sí que fui a interpretar el concepto de Kudai. Nosotros tenemos bueno. Admiración, no Kudai como ya antiguo, Kudai ya pasó. Pero Justin Bieber también sí, está bien, pero todavía está. No, la segunda. Sí, bueno, le pelean, pero todavía está. De hecho, Justin Bieber está en el ojo de la polémica porque tenía unas conductas media... Parece que no le gusta solo a la hija. Menos mal que le gusta la hija. Lo mismo que pasó con Miley Cyrus, porque si no sabía, les cuento. Esto es cultura general. Si uno trabaja con un adolescente, tiene que saber lo que les pasa a los adolescentes. Uno no puede trabajar con adolescentes si no sabe. O con niños, si no ven programas de televisión de monito, de una cosa que trabajar con los niños. Si trabajan con adultos, tienen que ver los secretos de... ¿Cómo se llama? La leche que se acabó. El secreto en el jardín. Secretos en el jardín, o tienen que ver Las 21 noches. También. No es que tenga tiempo para verlo, pero sé que es lo que está. Ya, bueno. Admiración. ¿Por qué el tema de admiración? ¿Qué vamos a trabajar el tema de admiración? Cuando hablamos de admiración entre pares, no estamos hablando de estos modelos como Justin Bieber, estamos hablando de modelos cercanos, proximales. Estamos hablando del compañero, al cual es mío. Estamos hablando del chico que está en el curso del lado, el chico que está en el curso más arriba. Que no son estos modelos distales como la televisión, deportes, ¿no? Los populares que están lejos. Eso no es un estudio, yo me ha tocado hacer varios estudios en Chile con adolescentes que preguntamos ¿quiénes son tus modelos? Son pobres. O sea, el modelo único hoy día es Alexis Vidal. Uno de los dos, Alexis Vidal. No hay más. Y modelo femenino, ¿quién creen ustedes que es modelo femenino? La presidenta. No, no, ese es muy ñoño. ¿Qué modelo quieren ustedes que es de mujeres? No hay de Chile, no, ¿de quién es tu modelo? La Violeta, ¿no? La Violeta, para los más chicos. Ah, Violeta, claro. La Violeta hizo la canción de Frozen. Es la que la peor de todas las versiones que hay. Está bien, pero la hizo igual. Ya, y si no son bailarinas modelo, Jingo ya no está, pero bailarina modelo, ese es el perfil de modelo. Y hace años los modelos de Iván Zamorano, o Cecilia Boloco, esos son los modelos. Entonces cuando uno dice admiración, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de esta admiración de estos seres lejanos, inalcanzables,
o admiración del compañero. Y por tanto la admiración del compañero es muy interesante porque supone también admiración hacia su actitud y conducta. Si yo admiro a un compañero, admiro lo que él hace en concreto, no esta figura inalcanzable, no como seguía Justin Bieber o como seguía Alexis Sánchez, digamos, ¿no? Admiro algo súper concreto y por tanto puede ser también informativo de qué es lo valorado en el contexto específico. Si el admirado es Juanito Pérez, que tiene tales características específicas, esa es la norma. Eso es lo que en este grupo es lo que vale, lo que importa, ¿no? Lo que todos deberíamos aspirar a hacer, ¿no? Y además esto es relevante para las intervenciones, porque uno debería suponer que los adolescentes admirados son aquellos que ejercen mayor influencia en sus grupos, son líderes, ¿no? O al menos son patrones a seguir. Y si queremos hacer intervenciones en culturas de pares, hay que realmente activar estos sujetos, que los profesores digan que son los líderes positivos o los líderes negativos, ¿no? Ese es como el concepto de docente en los colegios. Por eso nos interesa trabajar esto, tanto por comprender estatus de manera más multidimensionales, como también por la posibilidad de intervención que genera una mirada distinta al abordaje. Estudios previos nos han mostrado que hay dos grandes perfiles de admiradores. Yo me quedé impresionado con esto con el estudio en Chile. Lo que hicimos fue, bueno, no está después de detalle, pero contrastar estudios previos en Estados Unidos que mostraban que los niños admiraban claramente a dos tipos de sujetos. Uno, que son estos que les llamaban fuertes, los tough guys, que son agresivos, populares, súper visibles, súper prominentes, no prosociales, son aceptados y rechazados al mismo tiempo. O sea, son niños que tienen altos niveles de aceptación social y altos niveles de rechazo al mismo tiempo. O sea, son personas muy influyentes, muy visibles, ¿no? Cuando uno dice que estas dos cosas parecen ser paradójicas, ¿no? En el fondo son dos variables de estatus, no son personas neutras, son personas que generan rechazo o aceptación, lo que no son neutras. Esto es súper relevante porque son personas muy importantes en la red, son muy articuladores. Esta es otra foto de Ciudad de Dios, ¿no? Este perfil de niños como fuertes líderes, este es el líder negativo del profesor, ¿no? Este es el mal sujeto, la manzana podrida, como quieran ponerle ustedes en esa teoría. Mitad de los niños admira a estos fuertes, la otra mitad de los niños admira a los modelos, que son niños no agresivos, muy poco agresivos, populares igual, o sea, no son los ñoños Mateo, son populares, son niños que tienen cierta visibilidad, pero que son prosociales, son aceptados y son libres. O sea, es el perfil del niño que es un buen estudiante, pero que es un buen estudiante que hace muchas cosas entretenidas, que es capaz de levantarse y frente a lo que los molestan es capaz de posicionarse. Es buen compañero. Es un buen compañero, porque es un buen compañero, sí. Sí. Si ustedes ven en dinámicas de colegio, se acuerdan de las dinámicas de colegio, a los niños que molestaban casi siempre calzan con este perfil, con el matiz, que no son populares. Y siempre hay estos niños que nadie los molesta, aunque podrían ser molestables. ¿Por qué? Porque tienen estas características de estatus que les permiten defenderse. Y eso lo hace muy relevante para los otros, son un modelo a seguir, ¿no? Porque son capaces de mantener su forma de ser sin que eso les genere consecuencias, y que podrían ser nominados como los líderes positivos, ¿no? Pensando en esta idea de los colegios. ¿En qué se hace la admiración? ¿Cuáles son los motores que uno podría pensar que generan admiración en los adolescentes? Tienen que ver con estas metas del desarrollo, con alcanzarlo, con ser exitoso en ser un buen adolescente. ¿Y eso qué significaría? Ser popular, o sea, lograr una posición de visibilidad, ser aceptado en el grupo, ser parte de un grupo. O sea, no estar aislado, no ser marginal, no cambiarse del grupo, sino que ser un elemento importante de un grupo, y lograr espacios de intimidad con tus personas cercanas, establecer amistades íntimas, amistades de apoyo, amistades estables en el tiempo, lo que te permite acompañar. ¿En qué se basa? Se basa también en atributos y conductas que son valoradas en el territorio de la cultura de pares, o sea, en normas, ¿no? Evidentemente, si yo estoy en la barra de Colo-Colo de la U, probablemente no admiro al tipo que es buen estudiante. Eso no es un tema en ese contexto. El tema en ese contexto es el que es más choro, que tiene más tatuaje, no sé, habría que ver cuál es el perfil específico. Y por tanto lo que yo admiro es aquella persona que calza con ese perfil. Si estamos en la academia, ¿a quién admiro? A que publica más paperísimo, porque se gana más fondos. Es ñoño. Ñoño. Porque tiene mejor evaluación docente en los cursos, ya más relacionales, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que la característica admirada depende del contexto, no es una característica del sujeto, ¿sí? Y finalmente una mirada más relacional, que probablemente la admiración, y esto es una hipótesis, depende de los roles funcionales que determinadas conductas puedan generar. Por ejemplo, sujetos prosociales probablemente van a ser más admirados en contextos en que hay más inseguridad, ¿sí? O sea, si yo estoy en por ejemplo, en una población en la cual hay más inseguridad, probablemente los líderes positivos van a ser aquellos que tienen características de cuidado, de capacidad de defender los derechos personales, por ejemplo, ¿no? Que va a ser distinto en otros contextos. Entonces, el rol funcional de la conducta es muy relevante, ¿no? Esa es una especie de hipótesis. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este estudio? Identificar perfiles de admiración primero,
establecer estos perfiles en base a indicadores de estatus y a conductas, específicamente a agresión y prosocialidad, como estas dos conductas orientadas a otro, estas dos conductas sociales. Evaluar si las normas prescriptivas sobre la agresividad y la prosocialidad moderan esta asociación entre atributos individuales y admiración, o sea, evaluar si es que las normas moderan quién es admirado o qué es admirado en un contexto específico, y además evaluar si esto tiene que ver con la calidad interpersonal en sala de clase. Específicamente lo que medimos fue victimización. ¿Qué pasa en salas de clase donde hay más victimización? Uno podría pensar que estas salas de clase son más inseguras, la gente tiene más inseguridad, los niños tienen más inseguridad. ¿Qué pasa en esa sala? ¿Es admirado lo mismo o las variables admiradas son otras? El mismo estudio, son los mismos datos, ¿sí? Creo que es otra medición este estudio tiene 5 mediciones, esta creo que es la medición 2, la del pasado medición 1, pero son los mismos sujetos, más o menos, así que esto es exactamente lo mismo. La diferencia es que en este estudio la unidad 2 es la sala de clase, no el grupo. Eso tiene que ver con esta idea de sala de clase como lugar de seguridad. O sea, lo que nos interesa es la norma, nos interesa el contexto como un contexto que genera condiciones. Y aquí tenemos un ítem nuevo, que es este ítem de admiración, que es de nuevo un recorte de los compañeros. La pregunta es, si tú pudieras ser como algún compañero de tu curso, o de mi curso, me gustaría ser tal como. Y tienen que marcar el nombre de aquellos compañeros que ellos consideran modelos. Todo esto es confidencial, curso anónimo, entonces los niños pueden marcar efectivamente el nombre de los que son admirados. Y es impresionante que esta es una variable extremadamente estudiada anormalmente. O sea, son 3 sujetos nominados en el curso y nadie más. ¿Sí? Y súper consistente. Y en casi todos los cursos aparecen estos dos perfiles. El admirado choro, bacano, agresivo, y el admirado social, buen compañero, como dices tú. Esa es una variable principal de estudio. Y además jugamos estas nominaciones de pares en la sala de clases con popularidad, preferencia, ya las vimos antes, y además agresión y prosocialidad. La agresión son 3 ítems. Uno es que los niños que empiezan peleas en tu curso, ¿quiénes son los que se ríen de los otros y quiénes son los que ignoran a los otros? O sea, violencia o agresión física, agresión relacional y rechazo, digamos, discriminación. Y prosocialidad, ¿quiénes son los amables en tu curso y quiénes son los que cooperan? Estas dos conductas de cooperación y de altruismo, podría ser, respecto a los otros. Normas grupales ocupamos las mismas escalas, ahí no se ponen a fight scale, pero en la subescala de victimización. Son 4 preguntas que son del tipo, me han molestado el último mes en mi curso, me han pegado el último mes, me han puesto sobrenombres, me han excluido. 4 ítems de victimización, autorrecortada, y las creencias normativas son las mismas que ya vimos antes, la misma escala. ¿Qué hicimos acá? Hicimos también modelo jerárquico, pero antes hicimos análisis de clúster para identificar estos perfiles de admiración. Y los casos son los mismos, tanto en diferentes salas de clase. Este modelo analítico es igual, ocupa la misma imagen para que se llegue a la imagen que estamos trabajando, pero es un HLM en que tenemos más variables a nivel 1. O sea, lo que nos interesa es predecir qué niños admirados en base a sus niveles de agresión, de prosocialidad, de popularidad y de preferencia. Y si esa relación está mediada por la normatividad de la clase sobre la agresión, la normatividad sobre la prosocialidad y la victimización. Bien, primero unos datos descriptivos que me parecen interesantes. Tú preguntabas antes, si fue la persona que preguntó antes, sobre si alguien puede ser popular y no otras características. Si ustedes se fijan, la variable de admiración correlaciona punto 4 con popularidad, punto 4 con preferencia. Son correlaciones altas, pero uno podría decir no son exactas. Son dimensiones diferentes. Y un dato súper interesante es que la popularidad con la preferencia, que está aquí, es punto 5. Tampoco es una correlación exacta, no es lejana a ser exacta. Son dimensiones no ortogonales, pero son dimensiones diferenciales del estatus, por así decirlo. La agresión correlaciona positivamente con popularidad, negativamente con preferencia, como esperábamos, con admiración es neutro. Lo cual es más interesante. Cuando dice neutro, ¿significa que no hay correlación? No, realmente significa que hay dos casos, unos que son muy agresivos y otros que son muy poco agresivos. Al agregarlos quedan 0. Eso fue lo que agregamos después del estudio. La prosocialidad, en cambio, correlaciona con todos los indicadores de estatus social. Punto 6, punto 3, bueno, bajita pero igual, punto 5. Y como esperábamos, agresión y prosocialidad correlacionan negativamente, que es lo que nos esperaría. O sea, el niño no es agresivo y prosocial. Es una moda, ¿no? Y hombres y mujeres se comportan más o menos igual, en ambos casos. Esos son los perfiles. Lo que hicimos fue seleccionar, como una muestra súper grande, identificamos aquellos casos que tenían puntaje de admiración sobre el percentil 75. Entonces dijimos, vamos a ver a los niños realmente admirados, consensuadamente admirados. ¿Sí? Hicimos un análisis centrado en la persona, digamos. Y estos son en total
casi 300 casos, o sea, un número bastante grande. ¿No? De una muestra de 1200 teníamos un poder suficiente para hacerlo. Y con esos casos hicimos un estudio de clúster. O sea, metimos en la juguera del SPSS las variables que nos interesaban y nos salieron estos clústeres, son todos puntajes estandarizados, o sea, promedio 0, desviación estándar 1. El perfil fuerte calza con lo que vimos antes, es un perfil agresivo, es un perfil que no es prosocial, ¿no? Que está ahí, promedio, muy popular, relativamente aceptado. En cambio, el perfil modelo es un perfil claramente no agresivo, extremadamente prosocial, muy prosocial, popular y preferido socialmente. Si se fijan, las diferencias están en la agresión, la prosocialidad. El fuerte es más popular, aunque los dos son el modelo más preferido. O sea, esto tiene que ver con lo afectivo, tiene que ver con estatus, con presencia, con visibilidad. Dos perfiles súper claritos y los genes son más o menos iguales, lo cual también es interesante. O sea, tenemos estos dos perfiles claramente. No es que tengamos 205, tenemos dos grupos claramente marcados de admiración en zonas escuelas chilenas de acá de Santiago. Vámonos al mismo HLM que vimos antes, mismo esquema de análisis. Estoy terminando, así que no se angustien. Queda poquito. Primeros datos, como esperábamos, ¿qué predice admiración? Hay diferencias en las salas de clase por admiración. Hay salas de clase donde hay más admiración que otras, que ya es un dato importante. La preferencia social predice admiración, o sea, niños admirados son niños preferidos socialmente o queridos. La popularidad también predice admiración, la agresión no, es neutra. En este estudio, en este caso, la socialidad en cambio sí predice admiración, que es lo que esperábamos. Me interesa ver el nivel 2. Bueno, estas relaciones están marcadas por el contexto y lo que aparece es que, primero, la normativa social tiene que ver con las diferencias de admiración y específicamente la victimización. Lo que significa este dato acá abajo es que en las salas de clases donde hay más victimización, donde hay más inseguridad, ustedes pueden ponerlo así, los niños prosociales son más admirados. Lo cual uno interpreta bien coherente. ¿No? Un chico que es prosocial es mucho más relevante su rol prosocial en un contexto de inseguridad. En un contexto de seguridad da lo mismo, ¿no? O es menos relevante. En un contexto de inseguridad sí que es importante que hayan personas cooperadoras, protectoras, que son capaces de generar instancias de seguridad. Nuevamente lo que nos lleva entonces a trabajar acá no es el niño, es la sala, es el contexto. ¿No? La misma lógica bronfenbriana, no sé cómo se llama, ecológica, va a ser más fácil de entender los niveles anidados de complejidad. Ya. Entonces, para cerrar un poco este estudio, con eso toda la presentación, ¿qué es lo que nos dice este estudio? Que los perfiles de admiración no son homogéneos. Hablar de admiración como una dimensión de estatus implica hablar de diferentes grupos, y diferentes grupos con diferentes implicancias y con diferentes marcadores según el contexto en el cual estamos insertos. La admiración entonces depende del contexto social. Si cuando los profesores dicen tenemos que estimular y potenciar a los líderes positivos, ¿qué significa eso? Significa estimularlos a ellos con sus características. Lo que nos diría este estudio es lo contrario, significaría estimular el contexto para que el contexto valore ciertas características propias de líderes positivos. Otra lógica, ¿no? Para que ellos se levanten y en la medida que se levanten sean más influenciadores de sus compañeros. Porque si intentamos que el niño solo lo haga, no va a tener ese resultado porque no es una variable individual, es una variable de contexto y de sentido de contexto. La intervención tiene que estar marcando, tiene que estarse generando a nivel de colectivos o de contexto. Las características de la sala de clase en términos de su valoración de la prosocialidad, pero no de la agresión, se asocian negativamente con la admiración. En otras palabras, mientras más se valora la prosocialidad, la admiración es menos destacada. Y es bastante coherente. Si la prosocialidad es un ítem que marca admiración, en la medida que todos sean prosociales en la sala de clase, la admiración va a ser menos relevante en ese contexto. Y lo que vimos antes, que las adolescentes prosociales son más admirados en salas con niveles de victimización, probablemente debido a su carácter protector, ¿no? Que permite procesar esta inseguridad respecto a la victimización. ¿En qué estamos ahora? ¿Qué sigue estos estudios? Si bien son dos estudios transversales, los dos apuntan a la misma idea, que es entender las conductas agresivas no como una característica del niño, sino como una conducta funcional, entenderlas en relación con su influencia para el estatus, como un factor importante en la adolescencia. ¿En qué estamos ahora? Bueno, primero ver esta multidimensionalidad de estatus. O sea, salirnos de esta idea de que lo popular no es lo que importa. Importan muchos indicadores de estatus. Estamos haciendo un estudio, por ejemplo, sobre perfiles de estatus integral en todas las dimensiones. ¿Qué tipo de estatus hay? ¿Qué tipo de configuraciones hay? ¿Sí? Estamos haciendo también estudios longitudinales con Latent Class Analysis. No sé si lo conocen, pero lo que hace Latent Class Analysis es que
establece perfiles, y establece perfiles realmente como trayectorias diferentes, ¿no? Y lo que nos permite hacer es cómo los niños van cambiando en sus trayectorias en el tiempo, según un perfil específico, ¿no? La pregunta aquí sería, ¿qué pasa con los niños que son amigables en el tiempo? ¿Qué va pasando con ellos? ¿En qué se transforman, por así decirlo? ¿Qué pasa con los líderes positivos? ¿Y qué pasa con esos líderes en contextos específicos? ¿Qué pasa con los niños agresivos, bacanes, chorros populares, digamos, ¿no? con Kurt Cobain? ¿Qué pasa con él en una sala de clase específica en el tiempo? Terminan bastante mal, sí. Sí, un mal ejemplo, está bien, vamos a jugar otro. Es que como estaba en la foto, lo que veo, oye, usted me está cortillando la presentación. No te voy a invitar más desde que empezamos. Ya, ¿qué más estamos haciendo? Análisis de redes. Estamos trabajando hace tiempo con un paquete estadístico que es el Siena, que está en R, que permite hacer estos modelajes de redes cambiantes en el tiempo. Y lo interesante es ver qué va pasando con el niño, por ejemplo, que es amigo de otros que son populares. ¿Qué le pasa a él? ¿Qué influencia tiene? Ahora estamos con una idea que está ultra incipiente, que es preguntar qué pasa con los niños que son amigos de los victimizados. ¿Qué les pasa en el tiempo? Una hipótesis es que también van a ser victimizados, que es la hipótesis del miedo y contagio, y la otra es que se van a hacer más defensores en el tiempo. O también nos puede surgir el resultado de que los niños victimizados no tienen amigos, o que los amigos son inestables en el tiempo, que es probable, ¿no? Ese tipo de preguntas estamos haciendo en base a estas ideas de estatus y de conducta. Un tema relevante es Peter Estudios Quali, porque estos datos, si bien permiten hacer como reflexiones, el sentido, que es lo que nos importa, esta distinción entre agresión y bullying, por ejemplo, necesitamos estudios Quali para esto, ¿no? Y lo que estamos haciendo es complementando con metodologías mixtas. Ahí la Olga está tomando también de llegar con ese tema. Vamos, Olga. Tesis de doctorado en Ciencias. Pero la idea entonces es entender cómo estas variables y estos atributos son significados por los adolescentes en diferentes contextos. Y finalmente el proyecto que nos interesa hacer el próximo año, si es que logramos armarlo y el fondo si se digna aceptarlo, es hacer estos mismos estudios pero en contextos extraescolares. Salirnos de sala de clase y hacerlo en espacios extracurriculares. ¿Y por qué? Porque son espacios que tienen características diferentes. Una es que son voluntarios, que ya es una gran diferencia, ¿no? Y dos, que por tanto los vínculos que se establecen son mucho más profundos de lo que podría pensar. Y que además tiene que ver con la motivación, el interés de los niños por estar ahí, dado los intereses personales. Entonces esperaríamos diferencia en un contexto extracurricular como una sala de clases típica, ¿no? Y queríamos estudiar eso, a ver si sucede o no sucede. Eso, muchas gracias. Supongo que tenemos tiempo de preguntas, si alguien tiene preguntas, no vulgar ni risa, usted está ya se va a reír más. Preguntas, comentarios, sí. Bien. Me cuesta ver estos enfoques, es súper interesante, pero me cuesta sacar al niño como de su historia, porque tú dices como algo constitucional, pero yo pienso que la agresión es relacional y se genera en un vínculo afectivo que sin duda el niño trae de toda su infancia, de su historia. Sí. Entonces un niño que ha sido maltratado físicamente tiene un comportamiento totalmente distinto frente a la agresión que uno que nunca ha sido maltratado. Entonces yo me gusta verlo como tan separado. Yo creo que igual está, obviamente tu foco no es, pero no es que esa variable no... Lo que pasa es que la variable de un niño maltratado uno podría también tomarla como una variable de contexto. Lo que quiero decir con no constitucional es que la hipótesis de que el niño viene con genes malos, por así decirlo, que es la hipótesis que los profesores tienen. O sea, esto tiene que ver con lo que hacen los colegios. En los colegios el niño te dice, aquí hay malos elementos, y hay que sacarlos del sistema. Y el trabajo que nosotros hacemos que tiene que ver con decir, no hay malos elementos. Hay contextos que hacen que ciertas conductas puedan surgir o no surgir. Pero lo que tú dices es decir, no estoy de acuerdo. Y la idea sería poder hacer estudios de esto, complementándolo con datos familiares, longitudinales, que hay estudios en esa línea, pero son complejos de hacer acá. Pero frente al mismo escenario, en las correlaciones que tú mostrabas, siempre hay un grupo de niños que no lo hacen, no ejercen agresión o mucho menos, o distintos tipos. ¿Por qué? Sí, el otro que me llamó la atención, que sea tan similar entre niños y niñas. Porque estos niños son bien chicos, tú dices adolescentes, pero son 9, 10, 11 años. Son desde los 10, de cuarto básico hasta... 9 años pueden tener. 9 comprendo 10. Claro. Porque da la impresión de lo que yo veo con niños que están distintos a esa edad. Los modelos, lo que admiran. O sea, me llama la atención que te haya salido tan similar. Sí, es que es interesante porque los estudios que hemos ido haciendo en los últimos años de internacionales han ido cambiando. Hasta los años, en los 90, en los 2000, digamos, había muchas más diferencias de género. Y con los años cada vez se reportan menos diferencias de género. Yo creo que tiene que ver también con los cambios en términos de estereotipos de género, con mayor equidad en general, a nivel mundial también en Chile. Ahora también aquí estamos agregando agresividad física y relacional. Si uno hiciera el estudio distinguiendo esas conductas, probablemente vería más diferencias. Todavía presentamos un artículo en una revista en que comparamos estos procesos
en colegios mixtos de niños y de niñas. Que no se ha hecho en ninguna parte porque no hay estos colegios en el mundo, somos como un caso atípico a nivel mundial. Y nos sale que la pregunta era, ¿los amigos se asemejan en qué variables? ¿Cuáles son las variables importantes para establecer amistades? Nuestra hipótesis era la agresión física en hombres, la prosocialidad más en mujeres, o la agresión relacional en mujeres, ¿no? Como distinguiendo. Y no nos encontramos ninguna diferencia. En todos los grupos, la agresión, ambos tipos seguían siendo un motor de similitud entre las amistades. Entonces, claro, yo creo que tiene que ver con un cambio cultural que ha ido avanzando en el tiempo, pero yo también sospecho de que en la medida que los estudios son más generalistas, esas diferencias se esconden, digamos, y hay que hacer estudios más micro y más cuali para acceder a esas diferencias. Sí, porque la agresión parece ser distinta a la niñita que la niñita, ¿no? La agresión misma es diferente, ¿no? La forma sí, la forma un poco dispositiva que al agregar la agresión física o racional puede ser un error, y hay que distinguirlo también. Claro. Andrés, antes de eso, también te voy a contar que esta es tu primera pregunta. A lo que sí estamos trabajando tiene que ver con desarrollo moral. Estamos incluyendo indicadores de empatía y desarrollo moral que podrían en parte apuntar a esta idea de desarrollo previo, de historias previas, ¿no? De alguna manera que creo que acoge algo de eso. No lo acoge, pero la idea es meter más variables de historia, y no solamente un corte transversal que es bastante ficticio. Andrés. Quería preguntarte cómo te imaginas esos estudios más cualitativos. Un par de veces has dicho que sería importante que complementaran lo que No, hemos hecho alto igual, o sea, yo no es que me lo estoy imaginando, tenemos estudios previos, la mayoría que hemos hecho son con grupos focales en colegios. Ahora estamos tirando, el proyecto no estamos tirando cosas distintas, estamos tirando entrevistas narrativas que le hacen seguimiento a niños identificados con metodologías Quanti, identificar a estos niños y después hacer entrevistas narrativas, o sea, en el tiempo, varias entrevistas a lo largo de 1 o 2 años para ver cómo van significando sus experiencias en esos contextos. Estamos haciendo etnografía también, o sea, queremos hacer etnografías en el siguiente proyecto, que es entrar a estas unidades extracurriculares y ver qué pasa. Ahora, lo que se ha hecho mucho a nivel internacional son básicamente etnografías de grupos específicos, ¿no? Entrar en pandillas, entrar en barras bravas, entrar en este tipo de contextos. Otra metodología que me gustaría explorar, pero que no tengo idea cómo hacerla, que si quieren nos sumamos, que con el mundo lo hemos hablado alguna vez, es traer sujetos al laboratorio de interacciones. Ya que conocemos quiénes son, que conocemos sus indicadores, sus posicionamientos sociales, es sacarlos de ese contexto y ponerlos en otro. Y ver si el posicionamiento social depende del contexto. ¿Qué pasa con un niño que es admirable y popular cuando lo sacáis de su nicho y lo ponéis en otro? ¿Cómo cambia esa conducta? Eso me parece súper interesante de verlo. Me lo imagino un poco por ahí, ¿no? Pero creo que 2 temas importantes. Uno es que sean longitudinales, dado que esto tiene que ver con funcionalidad en el tiempo, y que sean en contexto, en nicho. Que no sean estudios del niño solo. Bueno. Cristian, ¿cuál es la conceptualización que tienen del contexto? Porque de buena primera pareciera ser un concepto un poco amplio, que puede tener delimitaciones y pensando en la transferencia que puedan tener los resultados. Entonces, si es relevante el contexto en la asociación con las variables que está trabajando, agresividad y admiración, ¿cómo comprenden la noción de contexto si es que hay alguna especificidad intraconcepto? Si te fijas, nosotros los 2 que presenté son diferentes contextos. Uno es el grupo de pares, que es una unidad chica de 6 y 8 personas, donde es mucho más íntima, tiene mucho más significado afectivo, y la otra es la clase, que es un contexto más bien normativo, más general. Uno podría también hacer estudios según el colegio con el grado, con el nivel, los octavos, el ciclo, como voy a llamarlo. Yo creo que la pregunta por contexto tiene que ver con dónde pensamos que está el sentido de las conductas. ¿Sí? O sea, la pregunta, porque en el primer estudio nos pareció relevante la unidad de grupo, porque la unidad de grupo, si uno quiere pensar en quién te contagia como adolescente, ¿sí? En este proceso de contagio social, ¿quién te contagia? Te contagian las personas cercanas, no te contagia la masa, por así decirlo. ¿Por qué? Porque tiene que ver con esta configuración de identidad. Tú te identificas con un grupo cercano, con el grupo de pertenencia, no te identificas con la sala de clase. ¿Sí? Ahora, si preguntas por cómo el contexto afecta tu conducta, probablemente la sala de clase o el colegio va a ser más relevante, dado que te genera condiciones desde los reglamentos hasta la normativa. Así que la organización no es fija, tiene que ver con la pregunta que tú estás haciendo. Uno de los comentarios que también tenemos de este paper con Diego es que nosotros mezclamos nominaciones de pares a nivel sala de clase, o sea, construimos el perfil en sala de clase, pero medimos intra al grupo. De algunos evaluadores dijeron no, pues están mezclando peras con manzanas, están mezclando diferentes niveles.
Y nosotros creemos que no, porque creemos que el estatus está definido por el contexto. O sea, yo quiero ser popular como mis amigos, porque todos somos populares en un contexto más amplio, porque la influencia es chiquitita, digamos. Entonces, hay distinciones que son bien complejas que tu punto es súper importante, porque apunta, bueno, ¿dónde nos metemos? Yo creo que hay que construir teóricamente bien cuál es el nicho. Le cuento un poco a Andrés que hacía antes. Nosotros hicimos un estudio hace un tiempo, un tesis de magíster en el resultado, en que la pregunta era ¿para qué o cuál es el sentido que los jóvenes adolescentes le atribuyen a la agresividad? Yo creo que los principales elementos que le atribuían era lo que ellos llamaban la fianza. Este concepto vulnerable. La fianza, estamos hablando del año como 2009, la fianza era que tus amigos te salvaban cuando te metían en peleas o en problemas. O sea, yo tengo amigos, mis amigos son importantes porque si yo meto en una pelea, van a bañar. Me van a salvar, van a pelear conmigo. Esos son los amigos. Entonces, en ese contexto, ese nicho depende de los amigos y depende de un contexto social y cultural que determina que ese es un tema relevante. Entonces, es una pregunta bien compleja todavía, porque va a depender de la construcción y de aquellas variables que nos parecen relevantes. ¿Algo más? Puede preguntar también allá. Una pregunta para Graciela. No, me interesó en lo que mencionaste sobre proyecciones. ¿Ya? Esto del análisis de redes sociales. Si te pudieras referir un poco más a la metodología, porque entiendo bien que no es como mapear, no sé si es mapear las redes, como que es un poco el formato que usan en sociología, sí, no, explicar los nodos de red y todo eso. Sí, te cuento, esto es una técnica que empezó hace poco, empezó hace unos 4 o 5 años en Siena, lo desarrollaron en Europa y lo que busca hacer el Siena es responder a la tensión que había antes, en que si tú puedes modelar el cambio en las redes o modelar el cambio en las personas, porque no se pueden modelar juntos. La gran dificultad que había para estudios evolutivos de desarrollo. Entonces lo que hace Siena es que se basa en la idea de nominaciones. Entonces construyen una red social en función a nominaciones diáricas. Normalmente de amistades, que también pueden ser de admiración, de como sociograma, ¿no? Como sociograma. Pero la relación es diárica. Y eso es relevante porque supone que todos se pueden nominar a todos en una red. Entonces la unidad, como nos gusta jugar, la unidad es súper importante. La unidad sale de clases, la unidad a nivel, hay estudios con comunidades enteras, de ciudades, pueblos. Bueno, entonces tienes que mapear esa red en el tiempo y tienes que además conocer los atributos individuales de las personas en el tiempo. Y lo que hace el programa es que asume un proceso estocástico en el que tú puedes ir cambiando tu atributo en el tiempo en la medida o en función de ir cambiando redes. Y viceversa. Y viceversa. Puedes también modelar cambios en las redes en la medida que tú cambies los atributos. Entonces te permite responder preguntas del tipo de influencia, es decir, cómo la persona cambia en función de la red en la que está inserta y los cambios de la red, y cómo la red cambia en función de las personas que están en esa red. El proceso es estadístico, es un software, pero la gracia que tiene es que te permite hacer todo este modelaje, te permite poner juntas variables individuales y variables de red, controlando por variables estructurales de la red, densidad, reciprocidad, transitividad, forma de transitividad distinta, puedes modelar varios tiempos. Te puedo seguir contando unos de eso, es bien interesante. Eso estamos ocupando en varios proyectos en el fondal, las cosas. Y es bien interesante. Porque permite responder estas hipótesis de influencia, pero controlando por selección. ¿No? Porque lo grande problema de la influencia no es sí, el grupo influencia, ya. Pero influencia, los niños siguen siendo parte de la red o no. ¿Siguen siendo relevantes o no? Y esa pregunta no era posible responder. Tenéis que hacer todo estudio separado. Y después sumar. Es difícil dar cuenta del dinamismo de las redes. Claro. O sea, eso es la piedra de tope en la investigación de redes sociales, porque además no solo, claro, en una definición de contexto incluso más amplio, que además supone incluir un contexto social histórico, hay tantas variables que están fuera de tu posibilidad de control para modelar. Claro. Entonces lo que hace Siena es que tiene un supuesto súper importante, y es que en tu unidad de análisis, tu red, todos tienen que ser posiblemente nominados por todos. Tú no puedes hacer una red de gente que no se conozca, que es irreal, ¿no? Porque esta nominación diárica no sería posible. Esa es una supuesto súper importante. Y el segundo supuesto del programa o del análisis es que estos son procesos estocásticos. Tú vas cambiando de una relación en el tiempo. No puedes pegarte un salto, no puedes, por ejemplo, ni en los atributos ni en las personas, no puedes no ser agresivo y ser ultra agresivo. El programa asume que vas cambiando a poco y que tus cambios van de la mano de tus cambios en la red. Tampoco puedes tener ningún amigo, puedes tener 10.
asume el programa que tú vas haciendo el proceso de integrarte con uno, hacerte amigo de los amigos, tener un modelaje de la dinámica de la red, ¿no? Que son supuestos basados en teoría, ¿no? Es bien sobre el programa, y es bien ameno también. Y también permite hacer metaanálisis, tú puedes integrar en un análisis, no sé, por 10 semanas de clase, hacer modelaje por separado y después integrarle en un metaanálisis. Es interesante. Lo estamos aplicando ahora con la agresividad, con rendimiento académico. Estamos en un análisis que hicimos con Diego, es si es que los niños se van haciendo amigos de otros que son iguales como estudiantes, y por otra parte si los buenos estudiantes van contagiando sus amigos en términos de su capacidad académica. Que es interesante para estas preguntas de los profesores. ¿Tengo que cambiar a los niños de banco? No. ¿Con quién siento el pastel de la clase? ¿Lo siento con el mejor alumno o con el peor? Ese tipo de preguntas uno podría responderlas con un análisis científico. Se lo recomiendo. ¿Algo más? Gracias, Cristian. Gracias. Podemos llegar a un mundial en paz.